Hola, soy Oscar Mario. Bienvenidos. Espero que se encuentren de la mejor manera. En este video te quiero traer más presencia a tu vida, hablarte de algunas de mis lecciones personales, lo que he aprendido en esta llamada realidad y darte más conciencia sobre lo que puedes lograr, sobre para mí mucho el significado de esta llamada vida, que lo veo más como un juego divino, una ilusión. El miedo es una ilusión. Y si el miedo es una ilusión, su contraparte también lo es, de cierta manera. Piensa y hazte rico por Napoleon Hill. Es un libro que realmente cambió mi vida. Cuando más lo necesitaba, estuvo ahí. Pensar y hacerte rico. No estaba pensando antes entonces. Así era como me sentía. Tenía dos licenciaturas, una en enseñanza, otra en administración. Ya tenía una maestría, estaba yendo por mi segunda maestría en el MIT. Me estaba convirtiendo en un líder del espacio, ayudando en algunos proyectos de la luna inclusive, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenía dinero. Recibí traición. Personas se fueron, empecé a entender de que de simplemente muchas cosas no eran como pensaba. Y fue ese sufrimiento, el hecho de no tener dinero, el hecho de haber sido traicionado, robado, que me robaron, y el hecho de que muchas personas con las que había tenido contacto simplemente no estaban ahí. Fue un gran despertar para mí, completamente, completamente, y fue este tipo de sufrimiento que me trajo a tener más conciencia sobre mi vida. Vi estos videos del templo Shaolin Europa, donde su maestro Yi Shenji explica que después recibes la llamada y empiezas a entender estas ideas y yo estuve como, ¿qué está hablando? Parece como si me estuviera hablando a mí personalmente. Y después empecé a, a estudiar el libro de Napoleon Hill, Piensa y hazte rico, la idea de que muchos millonarios que Napoleon Hill creó por sus enseñanzas, mm, algunos de ellos, de los cuales el mismo Napoleon Hill estudió, no tenían ni siquiera títulos, me sorprendió completamente. Y leer del emperador romano Marcos Aurelius, de que estaba muy despierto en su visión, como por todos los escritos del cual él habla, de que tal vez la vida es pasar al lado de la locura, como a otro camino. Habla sobre la mente, habla sobre las desilusiones de la vida. Él fue traicionado también. Después empecé a leer a Miyamoto Musashi también, sus escritos de la ilusión sobre la vida, y puedo seguir hablando de muchos, muchos otros que al final me trajeron a esto de qué es lo que me parece como que me estuvieran hablando a mí en este momento de mi vida, donde nada tenía sentido, nada tenía sentido, pero empecé, lo que ellos decían tenía mucho sentido, y que era lo que quería, yo quería una mejor vida, quería parar ese sufrimiento, para mí la idea del dinero era como todo. Y ese libro de Piensa y hazte rico, piensa que ya lo tienes y es tuyo, entonces lo escribo, gano $1 millón para tal día, soy billonario para tal fecha y tienes que creer que ya tienes este dinero. Imagínate la imaginación. Empecé a jugar con mi imaginación y me empecé a dar cuenta de cuántas veces estoy en esas fantasías de la vida, pero aquí, este momento, es todo. Esto es todo. El resto es imaginación, son fantasías, para al final no sucede. Entonces, a veces sufrimos por esas expectativas y eso es una frase de Séneca.
Em, la imaginación es más importante que el conocimiento, decía Einstein, y es cierto. Podemos imaginar cosas y así es como creamos cosas. Pensé, me voy a poner el saco, me pongo estos lentes y así es como salgo a cámara. Pero primero lo pensé. Es parte de la imaginación pensar. Y así es como construyes un momento. Así es como puedes pensar qué es lo que vas a hacer para comer, para compartir con alguien. Tu música, puede ser un músico, puede ser un artista, ¿sí? Entonces todo empieza con nuestros pensamientos, pero uno de los capítulos del libro Piense y hazte rico, Napoleon Hill, es decisiones. Ahí te das cuenta de que todo es casi una decisión. Y yo en mi momento estaba como en ese momento oscuro en mi vida donde me preguntaba esas decisiones que había estado tomando. Yo pensé que ir a la universidad y etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que te quiero decir, no puedes hacer nada. Tienes que aprender a perdonarte, primero que todo. ¿Sí? Confucio habla de que un error, si se comete, no es un error, pero etcétera, etcétera. Hay una frase de Confucio al respecto, pero lo que voy es que eso me trae presencia de que otros seres humanos en el pasado pasaron por lo mismo. Es extraño para aquellos que entienden. Entonces, es parte del path, es parte del path, del camino, como lo llama Miyamoto Musashi y otras personas. Es como yo darme cuenta, ok, no entiendo, soy uno más. Estoy en el llamado camino, entonces debería rendirme ante la vida, y es cierto, la vida tiene más control sobre ti. Tú no escoges ciertas cosas, simplemente la vida sucede. Nelson Mandela no pudo escoger 28 años en una prisión. La vida es difícil, no eres el único. Pero aquí es donde viene el momento para mí inspirador de todas esas enseñanzas al final de Marcos Aurelius. Para mí era la idea de una mejor vida, porque eso era lo que quería. Yo pensaba, ok, espero que todo este sufrimiento, este testeo sobre la vida valga la pena. Si vale la pena, para mí ya era todo. Que valga la pena. Que venga algo mejor después de todo esto, era lo que yo pensaba. Y y es donde vienen todos sus escritos de la Biblia, de la restauración, de que lo que el enemigo se llevó. Y yo, ok, me rindo, yo lo entiendo, yo no dudo. Pero estaba desesperado, lo quería ya. Entonces, sí, lo ves en la Biblia, lo ves en Piensa y hazte rico sobre la fe, con todos los casos de esos millonarios que al final obtuvieron lo que tenía. Nelson Mandela, pues sí, pasó sus 28 años, pero sale hecho un presidente de Sudáfrica, fundador, tenía su propia fundación, creó su propia fundación. Entonces parece ser que al final de todo eso puede llegar a una mejor vida. Y estaba deseando una mejor vida y se viene una mejor vida. Para mí, esa esperanza lo era todo. Y ya sabes lo que dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces eso es lo que te quiero traer en este video, entendimiento. Al final esto es eso. ¿Por qué? Porque con el entendimiento que haces te relajas más. Te das cuenta de que no estás en control. Puedes estar batallando con algunos pensamientos, pero lo que te puedo decir es de que ríndete ante ellos. Recuerda que es una ilusión. Recuerda que otros seres humanos pasaron por lo mismo. Entonces, ¿por qué estás ahí batallando en ilusión? Ríndete. Acuérdate que te amas incondicionalmente, al igual que el universo. El universo te trajo aquí por un motivo y va a ser lo mismo, va a suceder. Algo que decía Muhammad Ali es de que todo tiene un propósito. Los árboles tienen un propósito, los animales y los seres humanos tienen un propósito. Algunos nacen para ser artistas, otros para crear ciertas cosas, atletas. Todo está equilibrado. No piensas de que
de que tú no, y más si estás viendo este video es porque recibiste la llamada o recibiste o algo resuena contigo, porque cuando estaba en ese momento, en mi momento de como decadencia, empecé a recibir los mensajes de Ji, del maestro Ji, Napoleon Hill, pero ¿por qué no lo recibí antes? ¿Por qué no lo recibí en la universidad? ¿Por qué no lo recibí? No era el momento. La vida pasa perfectamente, todo es perfecto, todo es perfecto. El universo no comete errores, todo nada más fluye, todo fluye como tiene que fluir, que es una lección muy importante. Y lo que trajo todo ese sufrimiento es al final agradecimiento por cada momento. Momentos en los cuales tal vez no había comida en la mesa y ahora empiezas a recibir un poco de comida, ¿no? Deberías de tener más apreciación por lo que estás comiendo. Para mí era lo que me decía el universo. Deberías de tener más apreciación porque aún tienes algunos otros seres humanos que te pueden ayudar pagando algunas deudas, algunas cosas, la luz, tienes un techo. Créeme, esas son las enseñanzas del universo. Entonces nada más ríndete. No sería mal arrodillarse y simplemente agradecer, bajar el ego, la personalidad del ego. Sí, vas a recibir la restauración, quieras o no, te lo prometo. Pero entre más, menos ansioso estés, es el camino. Con más aceptación, es el camino. Te das cuenta de que en mi caso, ahora la actividad física que hago todos los días, antes no me gustaba hacerlo, en el sentido de que no es como que ahora voy y lo hago completamente, lo disfruto más. Como que no me parece tan malo. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo se acostumbró a eso, después de tantas repeticiones. Y lo mismo sucede con la aceptación de la vida, de tu camino, de donde sea que estés. Y crees que desearas estar en otro lado. Créeme, eso le pasa a muchos, le pasó a todos nos pasa. Nelson Mandela quería estar en otro lado, pero tiene que estar ahí, tiene que cumplir su camino. Entonces, creer. Y todo se trata de las creencias limitantes. Eso lo decía Brian Tracy, que no terminó la preparatoria, me parece. Y él habla sobre las creencias limitantes, sobre perdonar. Él habla sobre perdonar a sus padres también. Él pasó como por eso. Yo pasé ese momento de culpa. Pensaba que este tiene la culpa, este otro tiene la culpa, pero al final todo es una enseñanza del universo. Pero lo más importante que puedes hacer es agarrar un bolígrafo y empezar a creer la vida que ahora quieres, las personas con las que te gustaría tomar mejores decisiones de la vida. Enfocarte es importante. Ya recibiste, llamémoslo, el dinero por tu, por tu empresa o tu compañía o por tu música, lo que sea que has hecho. Perfecto, ve y relájate en algún lugar, en una playa, pero no ha llegado ese momento y te estás distrayendo, no es el camino. Te estás distrayendo allá afuera, estás viendo mucho celular, pasas ahí todo el tiempo y vas a seguir en ese loop hasta que aprendas la lección de que tienes que completar tus cosas, de que tienes que transformar en otra persona primero. Eso es lo que tienes que hacer. Y es todo sobre el momento presente y evitar dudas. Y hay veces de que yo cuando empecé a grabar estos videos y había un sonido allá afuera y yo es como, no, esta es la enseñanza. El momento presente es el momento perfecto, siempre. Está lloviendo, no quieres hacer ejercicio, no importa, no has aprendido la lección de que no puedes controlar el clima, no puedes controlar a personas, no puedes controlar a... Y en el momento que haces las cosas sin importar, va a llegar un momento en la vida en el cual todo te parece casi que hermoso. Hasta la lluvia te parece hermoso, hasta una interrupción allá afuera
¿te parece? No te importa. Ya nada te hace esta palabra trigger, nada te hace como, y como decía Marcos Aurelius, ¿cuántas veces en la vida nos hace movernos como marionetas? Alguien dijo algo y te hizo vibrar todo el tiempo, todo el cuerpo. Sí. Algo que me molestaba mucho es todo el tiempo, es como no enseñan eso en las escuelas. Porque la vida, creo que la vida es perfecta en ese sentido. Porque tiene que llegar el momento preciso en el cual despiertas y haces este camino. Pero sí, yo pensaba eso sobre nuestras emociones, que nos enseñen a el miedo, las ideas, etcétera, etcétera. Cosas súper importantes. Porque entre más control tienes de tu propio cuerpo, de tus sentimientos, de dejar ir, de procesar, de sanar automáticamente, de no tomarte las cosas personales, de entender. Cuando empecé a entender todo esto, esto es lo más vital, esto es lo más importante. ¿Para qué? Para disfrutar el momento presente. De eso trata la vida. Y la llamada muerte al final va a llegar y listo. Piensa y hazte rico, de Napoleon Hill. Entonces, piensa. Todos los seres humanos tienen un propósito y se te asignó algo y vas a recibir billones por eso. Lo dije bien, billones de dólares. ¿Por qué? Yo creo a billonarios. Eso fue lo que me propuse con este canal, con mi trabajo. Yo dije, quiero crear a billonarios por su música, por su lo que sea que estén haciendo. ¿Por qué? Porque el dinero es una limitación, no hay límite. Trillones de dólares y todo sigue, todo sigue. El miedo es una ilusión y el miedo nos enseña. Escuchas una noticia que hubieron unos muertos y te hace tener miedo, es porque aún no entiendes ciertas cosas. Porque tienes miedo. ¿De qué tienes miedo? No has entendido ciertas cosas. Deja que el miedo fluya. Va a llegar un momento en el cual vas a recibir más momentos de paz, otros momentos otra vez de miedo, pero te hace recordar este entendimiento sobre la vida, que es parte de ahí, nunca se va a poder evitar. Entonces ríndete, acéptalo, enfócate, aplica repeticiones, evita las distracciones. Entre más destruyas lo que sea que te distraiga en el día a día, yo cuando empecé a identificar todo lo que me distraía lo eliminé. Lo eliminé de mi vista. A veces puede ser en los tiempos en los cuales hasta escuchaba música, televisor ya ni veo. El tiempo en las redes sociales súper limitado, porque eso es entrenamiento de la mente. Y si no puedes ver eso, va a ser muy difícil que puedas avanzar. Tienes que hacerlo ya, no mañana. Porque si el mañana no existe, solo el hoy, para si lo entiendes. Entonces, todo lo tienes que decidir ya. Ya en este momento con un bolígrafo y escribiendo cómo quieres vivir, dónde quieres vivir, qué es lo que quieres y la cantidad de dinero, para qué fecha y la perseverancia. O pasó la fecha y no lo tienes, te vuelves a aplicar, porque sabes que es parte de uno de los capítulos de Napoleon Hill, la perseverancia. Los ganadores no se dan por vencidos y un ganador es alguien que aplica disciplina, es alguien que realmente lo quiere. Eso es un ganador, no son los títulos. No, todo el resto es una ilusión. Puedes haber pasado como a mí y le pasó a Elon también, creo. Él estuvo en la universidad, a Bill Gates, y cuando se dio cuenta de ciertas cosas, lo abandonó y se enfocó en lo que sea que quería construir. O tal vez piensas de que, oh, es que yo no fui a la universidad, no soy capaz. Tienes que despertar esa ilusión y recordar a Henry Ford, y recordar a Bob Proctor, y recordar a Brian Tracy, y recordar a todo ese montón de personas que descubrieron lo mismo y se dieron cuenta de que no se trata de los títulos. Nunca se trató de los títulos. Era más algo divino, era más una llamada personal de la vida.
Entonces nos convertimos en lo que pensamos, con los pensamientos creamos el mundo, y lo que quiere decir es de que eso te trae más presencia, de que se te ha dado un propósito y que tienes que seguirlo, ya sea que eres un atleta, un artista, un emprendedor, algo especial que al final agrega a la vida. Vas a agregar al momento presente, vas a agregar, vas a ayudar a otras personas. La imaginación, entrar en la vibración de esa persona y volver a repetirlo, creer en ti, sanar, perdonar, perdonarte a ti mismo. Una vez que ya te perdonaste y te amaste incondicionalmente, no estás todo el tiempo recordando, no, pero perdónate, no. Una vez y listo. No lo vuelves a dudar, no, ya yo me perdoné. Yo sé que me amo incondicionalmente, yo nunca lo dudo, nadie nunca me va a hacer dudar. No dejas que otras personas te dicten quién eres o no, no. Tú eres el único que puede dictar eso. Y eso es algo que da libre albedrío, decidir tu vida. Pero eso a veces solo viene después de sufrimiento, traiciones, malos tratos, lo que sea. Entonces la restauración, mejores tiempos van a llegar, si no es que ya los estás viviendo. Y ese es el gran trick de la mente. En realidad ya lo estás viviendo. No necesitas, te vas a dar cuenta de eso, no necesitas la cantidad de dinero para al final decir, ya, finalmente, no. Todo de eso son las enseñanzas de Napoleon Hill. Empieza a sentir el sentimiento, la vibración de que ya lo tienes. Y ríndete ante el agradecimiento a la vida. Una de las lecciones más importantes que yo recibí fue la salud. La salud vale más que trillones de dólares, que lo que sea. Con salud no somos nada. Y en mi momento más difícil de mi vida estaba con problemas, unos problemas de salud y, y lo único que podía pensar era en cómo sanar. Y después de que sané, mis pensamientos eran agradecimientos de haber sanado. Ya no estaba pensando en el dinero, en lo que decía, no, en ese momento estaba inmerso en el pensamiento de realmente agradecer el hecho de volver a respirar, tener salud. Entonces, todo empieza con eso, todo empieza con el agradecimiento en el momento presente, todo el tiempo, por la vida que se te dio, por el cuerpo que aún tienes, por lo que sea, tienes a tus padres, ellos son un recurso, aunque no lo veas así. Entonces, como decía Bob Proctor, el agradecimiento es la fuente de, de abastecimiento. Y eso es lo que es. Piensa y hazte rico. Cree que ya lo tienes, lo que sea que querías, ya lo tienes. Te envío mis mejores energías y lo mejor, apreciación, estar presente, es muy importante, es vital. El amor propio tiene que ser incondicional. El perdón es una lección importante en esta realidad. Así que, a ganar. Soy Oscar Mario y muchas gracias.